Mientras tanto, y dando paso al orden de los asuntos como de costumbre, gran revuelo y controversia porque se hace una determinación por ahora, no se me esponjen, por ahora, de que Antoniesca no es procesable. Por ahora, vuelvo y repito. Y ayer le hablaba de las estrategias que pudieran presentar tanto abogados como fiscales en esta etapa de los procedimientos. Y que eso es normal y que van a buscar adelantar las causas que representan. Ese es el trabajo del abogado. Igual que es el trabajo del abogado presentar la demanda contra el conejo. Okay, y no es cualquier abogado, es un abogado de muy buena reputación el conejo, pero voy para allá ahorita también. Con calma, no hay tiempo de más. Se ha hablado acerca de esta joven menor de edad, no deja de ser menor de edad. Se ha publicado su foto por todos los confines del universo, lo cual usualmente no ocurre. Ya se ha llegado a un grado de adjudicar los hechos y aquí la realidad es que se han cargado, ante la naturaleza de los eventos, se han cargado lo que es la presunción de inocencia. Y que tiene que haber todo un proceso y se tiene que pasar pruebas y allá habrán testimonios, allá habrán documentos, allá habrá prueba de DNA, que hay que hablar sobre eso también, porque la defensa de Elvia Cabrera, la mamá de esa joven, está argumentando de que esa prueba de DNA pudiera ser exculpatoria en cuanto a ella. Y vamos a ver qué hay dentro de esa mochila que dejan caer ayer los abogados de defensa que son privados, no son los de la Sociedad para la Asistencia Legal, como en el caso de la joven menor de edad, y que ayer, tras un informe de un perito, sea psiquiatra o psicólogo, una vez es un perito y se le certifica como tal por el tribunal, lo que diga tiene peso de lo que determine la juez o el juez. Y a esos efectos, se entendieron varias cosas y se determinaron por parte de la juez. Y es que el estado emocional de esta joven, por ahora, no le permite dos cosas: entender los procedimientos y poder cooperar con su defensa, ya sea porque no recuerda, ya sea porque está en un estado catatónico, yo no lo sé, pero de las recomendaciones que ofrece ese perito de la corte y respectivo de que sea psiquiatra o psicólogo. Una vez se admite como perito y la corte lo certifica, lo que diga no es que sea ley, se puede contrarrestar con otros peritos, pero por ahora, como es el perito admitido por el tribunal para esos propósitos y se desprende de su evaluación y examen, la jueza determinó que en efecto, y cónsono con lo que contiene una de las reglas de procesamiento criminal, sería casi inconstitucional continuar los procesos en su contra debido al estado emocional en que está. Que eso sea para siempre, no necesariamente. Que mucha gente mejora su estado emocional cuando entonces lo internan en la facilidad psiquiátrica, porque no podemos abstraernos del contexto de lo que primero se había estado solicitando, es que no se le procesara como adulta y que se le removiera también de la institución penal para adultos donde se encuentra. No podemos dejar de ver una cosa con la otra. Y evidentemente los abogados de defensa están llevando a cabo su trabajo para o sacarla por fianza, que ese es el próximo paso que va a venir y se lo anticipo. Nadie está hablando de eso. Y hay un caso reciente que se determina el hecho de si la persona está no procesable, si se le puede imponer fianza o no. Pero eso no ha pasado todavía, se los anticipo ahora, hoy desde aquí. Entonces, volviendo al asunto de la no procesabilidad, que no es para siempre, no sé cuántas veces, Eduardo, lo he repetido ya. Y felicidades que cumples año hoy, 24 años, puede ser mi hijo. Mi hija cumple el 1 de octubre, así que
trascendido eso, época complicada en la que naciste, brother. Pero volviendo al caso de Antoniesca y lo que pudiera esto provocar, y de nuevo, vivimos en una sociedad de ley y orden que reconoce el derecho a la presunción de inocencia como garantía constitucional. Y a muchos a veces se nos olvida. Porque yo les decía el otro día, y yo aún con mi formación jurídica, o sea, se habla de que la joven no se estaba recreando y que no tenía acceso a la educación o al tipo de educación especial que requiere. Y les cuestionaba yo desde aquí. ¿Y la recreación de Gabriela Nicole? Que ya no se puede recrear porque alguien le dio muerte. ¿Y la educación de Gabriela también? Pues mire, tampoco se puede educar. Sí, había mucha preocupación por la recreación y educación de la que estaba hasta ahora responsable. Y la realidad es que no ha pasado el juicio. No ha habido un veredicto o una determinación de culpabilidad. Y en tanto eso no ocurra, se supone que esa persona, hasta tanto se pruebe su culpabilidad, sea inocente. Eso es lo que dice. No obstante, como tenemos unos hechos tan macabros, con unas conductas antisociales repudiables, pues ya hemos pasado juicio. Y sí, me uno. Yo mismo levanto la mano. Se ha pasado juicio sobre estas jóvenes. Y sigo preguntando y lo seguiré preguntando. ¿Dónde está el otro chamaco que apuñalaron también, que trató de detener los eventos? Y dos, ¿dónde está la investigación de por qué Antoniesca y su mamá tenían golpes y laceraciones en sus cuerpos al momento de su arresto? Y de eso no se ha hablado. ¿Quién le propinó esos golpes a esas dos personas? Nadie ha dicho nada. Pero otra cosa que pasa ayer, después de la determinación de no procesabilidad por ahora, es que el Ministerio Público, entiéndase la Fiscalía, le pidió a la juez una orden de mordaza para que las partes no hablaran del caso. Y eso es muy importante, porque hay una situación que también explotan o argumentan los abogados de defensa, que es lo que se llama la publicidad excesiva en los casos y el efecto que eso tiene para encontrar un jurado o para no parcializar inclusive a los jueces que pudieran entender en el asunto. Y a veces por eso se aplazan los juicios también, para evitar que esas tensiones bajen. Es la realidad. Y que este tipo de mecanismo de que los abogados u otras personas no comenten sobre lo que ocurre en los procedimientos judiciales es una de las alternativas, una de las herramientas. La juez ayer no determinó sobre ese aspecto. Habrá de pronunciarse si lo concede o no, porque vino a solicitud de los fiscales. ¿Por qué? Porque el fiscal o la fiscal de sala está preparándose para lo próximo que va a venir, que le va a argumentar la defensa. Y cuando haga la solicitud para transmitir los procedimientos, pudiera encontrarse una antítesis ahí. Tú no me permites hablar del caso en los medios, pero vas a televisar los procesos. Explícame eso, Tribunal Supremo. ¿Cómo lo podemos entender? No es que yo esté de acuerdo con esa posición. A mí me gusta saber lo que está pasando en sala. Creo que es bueno para que la gente conozca cómo se dan esos procedimientos y lo que argumentan una y otra parte. El problema es que si estás reconociendo que la publicidad excesiva le es dañino al caso y a la determinación, entonces, por otro lado, no puedes conceder, ¿verdad? O parecería encontrarse el interés de que se transmitan este tipo de procedimientos. Está bien interesante, muchas cosas todavía que argumentar. La jueza del caso va a tener las manos llenas en las argumentaciones de uno y de otro. Así que veremos por dónde aterriza esto y qué se va a decir en cuanto a si la prueba de DNA es exculpatoria o inculpatoria, como insisten los fiscales en cuanto a esta situación. La vista preliminar pues está pautada para el 18 de septiembre. Me parece que debe ser octubre probablemente. Pero de ahí veremos a ver
cómo sigue esto trascendiendo en el Tribunal de la Opinión Pública, que si bien no tiene importancia o relevancia, en el tribunal pudiera también, obviamente, levantar esas pasiones, de los cuales ninguno estamos libres de hacer y llevar a cabo nuestros propios juicios basados en lo que sabemos y lo que a veces desconocemos también. Y como les dije, faltan muchos episodios para poder conocer realmente quién hizo qué en todos estos eventos. El dueño de la casita de Bad Bunny demanda. Y no voy a entrar en las consideraciones que yo usualmente hago del conejo, porque igual que tengo muchas diferencias con las posturas que esboza, en esta me parece a priori, con haber leído una sola parte de la historia, con haber leído esa reclamación de 6 páginas que ayer se presenta por un abogado muy prestigioso y de muy buena reputación. ¿Por qué adelanto esto? Y lo dije ahorita, porque hay muchos que argumentan que esto simple y sencillamente es un ardid, una treta publicitaria para que el próximo sábado, cuando se celebre el último concierto, que habrá de también transmitirse a través de una de las cadenas de televisión por paga, se aparezca allí el señor y mira qué bueno es el conejo que trajo al señor y le dio sus chavitos y todo lo demás. Pero aquí está la figura de que con todo este tipo de publicidad que se le ha dado a nivel mundial a la figura del jíbaro de Puerto Rico, sí, ese que usa la pava, ahora se trató de cogerlo de pendejo al jíbaro ahí a través de esta situación con el contrato por la utilización de su casa. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que se establece a priori ahí. No obstante, cuando uno va a la propia palabra, a la propia letra de la reclamación judicial de 6 páginas que pide 6 millones de pesos, y en esos 6 millones de pesos se establecen 2 causas, 2 figuras jurídicas reconocidas. Hay que probar ciertas cosas para que se determine que en efecto hubo esas situaciones. Lo que es el enriquecimiento injusto, que dice, él se benefició de utilizar mi casa en los conciertos y en las publicaciones que se hizo en las redes sociales, en YouTube particularmente. Y lo que me pagó fue una cantidad ínfima en comparación con lo que se ganó. Hubo un contrato, hubo un acuerdo, hubo unos eventos, unas secuelas de orientación admitido por la parte demandante en su reclamación. Hubo más de una sesión de acuerdos y de explicaciones de una representante, según alega la propia demanda, porque es lo único que tenemos. No tenemos la contestación de la otra parte todavía. Y a esos efectos, simple y sencillamente, con lo que aquí se expone, yo me atrevería a determinar si es que esto llega al tribunal, que anoche en Pelota Dura dije, esto no va a llegar al tribunal. Esto se va a resolver antes. ¿Que va a costar dinero? Claro que sí. Porque en efecto, la reconstrucción de la casa para otros propósitos parece no haberle sido informada al señor. Y sepan que no solamente se usó y se rehizo en el concierto allí. Ahora va a venir una compañía de bloquecitos, de esos que juegan los nenes, que va a hacer una tirada de una versión a escala de la casita también. Eso va a ser un collector's item y va a valer un montón de chavos. Y la gente, al igual que con las tenis, al igual que con la cámara esa, al igual que con un montón de cosas, la gente se va a volver loco por tratar de conseguirlo. Y entonces la casita va a valer más. Y decía anoche adicionalmente que la reclamación de que él ha perdido su intimidad y su privacidad, y que por ahí quizás se pudiera argumentar eso, habría que probar de que el artista, sus corporaciones o los representantes de estas fueron exclusivamente responsables de publicar la ubicación de la casa para que la gente llegara allí, fuera de madrugada a tirarse fotos y todas las cosas que ha dicho, que ha trascendido.
a través de esta reclamación. El asunto del enriquecimiento injusto, la propia doctrina jurídica exige que alguien se haya enriquecido y que alguien se haya empobrecido. ¿Cómo se empobreció don Román Carrasco? Esa parte yo no la veo, por lo menos ahí, ¿verdad? De lo que se contiene en esa reclamación. Sí, el enriquecimiento de Bad Bunny, evidentemente, porque tuvo la idea, hizo el concierto, hizo la publicación en YouTube y todo lo demás que ha habido. El derecho tiene, todas las cosas que se ha inventado le han salido. No obstante, ¿cómo se empobrece con esto don Román? Después de que inclusive le pintaron y le acondicionaron la casa, también lo tenemos que ver. Pero vamos para el vicio del consentimiento, que me parece que es la reclamación más importante. Que a él no tenía la educación formal y que se le tomó una firma electrónica y que eso después se puso en unos contratos que después le dieron copia. Una de las primeras cosas que ocurriría si este trámite sigue su curso, que lo dudo mucho, es que le van a hacer lo que se llama un interrogatorio. Una serie de preguntas al señor. ¿Usted tiene plan médico? ¿Usted ha comprado una casa? ¿Usted ha tomado una hipoteca? ¿Usted ha comprado un carro? ¿Usted tiene seguros? ¿Usted ha firmado en esos seguros? Porque se detalla de que él no sabe leer ni escribir. Y una de las primeras preguntas que se le haría es si él acostumbra a firmar cosas que no entiende. Porque si yo no lo entiendo, me busco a alguien que me lo explique. Y de ordinario alguien que sea de mi confianza. Ah, que como es un señor mayor de edad y un jibarito y qué sé yo, todo eso se ha argumentado en otros casos. No necesariamente exime o releva a la parte de procurar entender lo que está firmando. Porque si yo no lo entiendo, no lo firmo. Porque yo debería saber, como jíbaro aguzado, que lo que yo firme pudiera tener consecuencias o no. Y por eso les digo, podría tener todas las diferencias históricas con el conejo. En esta yo creo que está finito. Y no creo que el abogado se preste para este tipo de situación si es que es un ardid publicitario para de alguna manera darle más relevancia, que no la necesita porque entiendo que está todo vendido y la transmisión de televisión por paga también lo estará. Así que esto es importante, pero me detengo un poco de tiempo en cuanto a esto porque pudiera abrirse una puerta muy peligrosa en cuanto a este tipo de reclamación que parecería, por lo menos de esta lectura, que es frívola y que no tiene las patas para sostenerse. Y obviamente la gente le va a tirar piedra al árbol que da fruto, ¿no? Y ha quedado más que reconocido que esta ha sido una de las situaciones más prolíficas en términos de económicos para el desarrollo del país, del turismo, de los restaurantes, la gastronomía, todo lo que esto implica. Y en un momento puntual, donde estamos viendo los frutos directos a punto de culminar lo que es esta residencia, y por eso ahora, y decía anoche también que el timing es importante, porque ya se establece lo que pudiera haber, si hay algún otro tipo de reclamación, como ha habido en otros casos. Y estas compañías, estas corporaciones han tenido al menos 4 reclamos por otras cosas que tienen que ver con derechos de autor y con propiedad intelectual. O sea, que no son nuevos a este tipo de reclamación y por tanto me parece que mínimamente tienen más cuidado al llevar a cabo cualquier tipo de movimiento y asegurarse de que están protegidos, ya sean con pólizas de seguro o ya sea con un contrato que cubra todo lo que tiene que cubrir y la exigencia que conlleva el entrar en este tipo de acuerdos. Muchas veces tienen hasta los non-disclosure, un acuerdo de confidencialidad que prohíbe a la parte o a las partes el divulgar que ciertas cosas están tramitándose meramente. Y si no me firmas ese acuerdo, ni tan siquiera entro en conversaciones contigo. Por eso me estuvo particular que se dieran 2 firmas distintas.
y que se dieran 2 compensaciones distintas. Y me atrevo a apostar los 13 pesos que tengo en mi bolsillo ahora para desayunar ahorita, que una de esas firmas implicaba un acuerdo de confidencialidad. Que si el señor lo sabía o no, eso será materia de prueba. Y que una de las compensaciones que se dieron era en atención también a ese tipo de situación para que no se divulgara la información, lo cual no creo que haya infringido. El hablar con su abogado o requerir asesoría legal no conlleva violentar esos acuerdos y eso está más que reconocido. Pero me parece importante para otras reclamaciones que pudieran estar por venir, para con el conejo o para cualquier otro tipo de corporación que no estaría exenta de este tipo de reclamación, de vicios del consentimiento, de enriquecimientos injustos y de daños y perjuicios por razón de lo que conlleva el tener alguna notoriedad o algún grado de fama, si lo quieren poner así. Hay escuelas de pensamiento que dicen que el señor pudiera aprovecharse de toda esta situación. Evidentemente la propiedad va a valer más, así que cuidado con el reclamo de empobrecimiento, porque la casa que a lo mejor, o el terreno y la casa que antes pudiera tener un valor de 200,000, ahora vale 500 o 600, simple y sencillamente porque haya salido ahí. Nada, pinceladas que a uno se le ocurren, ¿verdad? En cuanto a estos eventos. Ya me queda poco tiempo para irme a la pausa, pero muchas cosas pasando y les he adelantado todos estos días que no es casualidad. Seguimos viendo titular tras titular tras titular sobre la recuperación después de los fenómenos atmosféricos y de aquí al viernes o al sábado más bien, que es el día 20, que es el día que nos pasó María por encima hace 8 años. Van a seguir viendo este ejercicio de parte de la administración y de la oposición también, porque ahí está Pablo José presentando un proyecto esta semana para agilizar los procesos de FEMA y la gobernadora también está anunciando que hay chavos para puentes, carreteras y no sé qué más. Eso no es casualidad. Es un ejercicio proactivo de comunicación para cuando vengan los 3 periódicos y el sábado saquen 10, 12 páginas de lo que no se ha hecho, usted se moleste menos y puede decir, mira, pero es que durante la semana me estuvieron dando toda esta información y mira, me arreglaron el puente, mira, me arreglaron el poste, mira, me arreglaron la carretera, ¿verdad? Y es un ejercicio nuevamente de comunicación proactivo y lo vamos a seguir viendo. Y particularmente lo que es infraestructura crítica, carreteras, agua, luz, todo lo demás que conlleva eso, lo van a ver. Todavía queda el tema de las escuelas por ahí. Y de tantas otras estructuras que no se ha hecho nada. Y podrá criticar todo lo que quiera. Ahí está Víctor Pareja haciendo vistas para ver dónde estamos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. El periódico Primera Hora, en la mañana de hoy, detalla una situación que no es nueva, que ha venido preocupando bastante. Y hace un ratito es la realidad que no se escuchaba nada de este asunto. Y se trae por voz de las senadoras Ada Conde y la senadora también María de Lourdes Santiago del PIB, Partido Popular y PIB, en cuanto a las cesáreas innecesarias, procedimientos quirúrgicos, y esto se ha traído en diferentes vertientes, el costo para los hospitales, la facturación a los planes médicos, la conveniencia para el médico, no necesariamente para la paciente. Y desde hace algún tiempo, este tipo de estadística, cuando se compara con otras jurisdicciones, países y estados, es un poco difícil de explicar. Y yo entiendo de que no ha habido quizás el revuelo que esto amerita y el formar el revolú y que haya algún tipo de explicación para esto y que haya inclusive la faceta de si ha habido un consentimiento informado en cuanto a esto de las cesáreas para propósitos del paciente o la paciente en este caso. Y las consecuencias que estos procedimientos quirúrgicos como tantos otros pudiera tener. Y me parece que han ¿verdad?, ubicado
un punto interesante para propósitos de que el propio Departamento de Salud intervenga para reaccionar a este tipo de situación y que más que reaccione, que investigue a qué amerita esto, porque parece ser una práctica generalizada. Y entonces, si bien los alumbramientos por parto natural pueden tener también su riesgo y demás, o sea, no puede ser, o sea, la probabilidad dicta que no necesariamente haya tanto riesgo en el parto natural que haya que ir por cesárea, porque es que eso no pasa en la Florida, eso no pasa en España, eso no pasa en Turquía, eso no pasa en la República Dominicana, no hay tanta incidencia. Y en vez de mantenerse, lo que ha ido es en aumento. Entonces, todas las mujeres de alto riesgo para el parto natural están en Puerto Rico. Y la medida está ahí, porque si hay algo que, hay dos cosas que las estadísticas no se pueden esconder, es el nacimiento y la muerte de seres humanos. Usted podrá esconder la pérdida de un animalito o cualquier otra cosa, pero el nacimiento, porque se tienen que registrar, porque esa persona tiene derechos, y cuando muere hay unos procedimientos también que hay que documentarlo. Y en ese sentido, como yo siempre les digo, lo que no se mide no se mejora. Pero esta medida, esta estadística se recoge en varias vertientes. Que haya sido por cesárea y no parto natural. Evidentemente eso debe estar en algún sitio. Debe haber un récord médico. Se puede seguir, mira, pasó esto, hay preeclampsia, hay otro tipo, el cordón umbilical está ¿verdad? Amarrado alrededor del cuello del feto. Todo ese tipo de situaciones que pueden ocurrir. Pero alarma el asunto de esto de la cesárea, y vuelvo y repito, se viene discutiendo hace algún tiempo y se le había restado de importancia, o se le había dejado de traer a la atención para propósitos de legislación, y ahora ya ahí hay una alternativa para eso. Miren, se sigue, como le digo, el asunto de la recuperación se sigue complicando, y particularmente por toda la inserción del el gobierno federal en todo este tipo de situaciones. Otra cosa que ha pasado así como desapercibido, y hay dos procesos parecidos de personas que se enjuiciaron, se encontraron culpables y se sentenciaron más o menos para el mismo tiempo, en el mismo año, me atrevería a decir. Y me refiero a la representante María Milagros Charbonnier, así también como el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. ¿A qué me refiero? Pues que están impugnando, están apelando, en buen español puertorriqueño, están apelando a al Tribunal de Boston, que es el que tiene la jurisdicción y competencia para entender. Y están más o menos también parecido el reclamo que están haciendo los abogados de defensa, para no extenderme mucho en este tema, porque habrá una vista que por lo menos ya se la concedieron a Ángel Pérez en el caso de María Milagros Charbonnier, la ex representante. Están todavía en la parte de los escritos y esbozando sus posiciones, como se reveló en el periódico la semana pasada. Pero la vista de argumentación oral, que no es un proceso tradicional, no es lo que usualmente se hace para el caso de apelaciones del ex alcalde Ángel Pérez, era el 29 de octubre del 2025 a las 9:30 en el Tribunal de San Juan. Y aquí van a ocurrir una serie de cosas, pero les decía que en síntesis, lo que está argumentando la representante, la ex representante Charbonnier Laureano, así como Pérez Otero, va a la médula de que la actuación de investigación en el caso de otras personas inclusive
fue tan material que fue el factor decisivo en que ellos delinquieran. En buen español, un entrampamiento. Que el rol de la autoridad fue tal por probar que ellos estaban delinquiendo, que fue a su vez el factor en la mente de ellos para que aceptaran actuar de esta forma. Y de nuevo, va a depender en tanto y en cuanto se pueda probar de que sin actos deliberativos de los oficiales que investigaron el caso, la conducta criminal no hubiese ocurrido. Y que fue tanta y tanta la insistencia, o que casi le pusieron la cosa en la mano, ¿verdad? Que fue lo que los llevó a ellos. Es muy difícil de probar. Ha ocurrido, pero es muy difícil porque ese proceso deliberativo que lleva a todo ser humano antes de hacer cualquier cosa, de pensar en las consecuencias, de saber el bien y el mal, de lo que habían hecho y el rol que han ejercido, del nivel de fiducia que han tenido en su vida pública y en sus finanzas personales. Todo eso se mide, y obviamente la preparación académica y todo lo demás, ¿verdad?, que conlleva, porque a pesar de que el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, es una de las cosas que se mide normalmente para saber cuánta responsabilidad puede tener una persona o si por el contrario queda eximido de ese tipo de situación. ¿Qué va a pasar en esa vista de argumentación oral? Pues yo me sospecho que va a haber no es que van a participar allí y van a entrevistar a los oficiales ni nada de eso, porque recuerden que los tribunales de apelación, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, así también como el Supremo, estas etapas de los procedimientos de ordinario se dan en papel. Me refiero a que el abogado escribe un recurso, el fiscal le contesta y entonces el abogado contesta de nuevo y se da, y lo que ve ese tribunal son los escritos de las partes. Ya las etapas donde se pasó testimonio, donde se pasaron documentos, quedó en la primera etapa del juicio. Y lo que no se presentó en ese juicio, tanto el Tribunal Apelativo como el Tribunal Supremo está impedido de verlo. Por eso es que es tan importante que lo que se recoja inclusive en los escritos de las partes, ya sea fiscal o el abogado de defensa o los abogados de defensa, tiene que conformarse a lo que se presentó en el juicio. Si es algo que no se presentó en el juicio, a menos que haya sido una pieza de evidencia nueva que no existiera antes, que eso ocurre también y hay unos mecanismos para ello, y que es tan brutal, tiene tanto peso que hubiese cambiado la determinación de ese tribunal o del veredicto de los jurados, que se presenta nuevamente, y eso es para solicitar que el juicio se vea de nuevo. Pero uno no puede relitigar con cosas nuevas en los tribunales apelativos. En los tribunales apelativos, y entonces cuando hablo de apelativo y supremo, tiene que ver con errores que se hayan cometido en el proceso. Es lo único que uno puede argumentar. Y ciertamente, en ambos casos, las dos situaciones de entrampamiento se levantaron en ese asunto. Vamos a la pausa. Regresamos dentro de unos minutos. Saludo para mi amigo Tony Zagardía, que está siempre pendiente a nosotros. Su esposa Lulu también. Un abrazo a toda la familia y un conocedor de todos estos asuntos de la procesabilidad y de lo que ocurre en nuestro sistema de justicia, en la vertiente criminal, en la vertiente civil también. En la línea telefónica tengo a la representante Adriana Gutiérrez de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenida. Saludos, Eddie, saludos a todas las personas que nos escuchan. Me disculpo que teníamos unos problemitas aquí en el cuadro, ya pudimos establecer contacto con su señoría. Y hay muchas cosas de qué hablar. Me parece interesante, y relataba la portada del periódico Primera Hora sobre esto de las cesáreas, que no es nuevo, pero el aumento en la cantidad de cesáreas anual, ¿verdad? Que se hacen anualmente en Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones, lo trae María de Lourdes Santiago y la senadora Ada Álvarez Conde. Y me parece interesante porque esa es una estadística que se puede medir, está en el récord médico, y un poco cuestionar
si hay una situación económica detrás, si hay algún riesgo que desconocemos en la salud de los puertorriqueños sobre cualquier otra de la mujer en el resto del mundo. ¿Cómo ves este asunto? Pues mira, sí, yo creo que es un asunto que preocupa y como tú bien dices, Edith, no es algo nuevo. Nosotros llevamos viendo este tipo de titulares y portadas sobre el incremento en los partos que se llevan a cabo por cesárea año tras año. Me parece que ya los partos que se hicieron por cesárea en el 2023 sobrepasan el 50% de los partos. Y eso, sin duda alguna, es una cifra alarmante cuando estamos hablando de que las cifras aceptadas, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de partos por cesárea, debe estar dentro de un 10 al 15%, porque, por supuesto, Imagínate tú. que hay intervenciones que se Ajá. pero de un 10 y 15% aceptable a un sobre 50%, pues, ¿verdad? Es alarmante, sobre todo cuando es el propio Departamento de Salud que dice, ¿verdad?, quien ha dicho que el 55% de las cesáreas no presentan justificación médica y que el 80% de las mujeres sometidas a intervención no presentan factores de riesgo durante el embarazo. Entonces ahí, ¿verdad?, unos datos sumados a los otros de la gran cantidad de cesáreas que hay en el país, Uh-huh. van en incremento año tras año, pues nos hace preguntarnos como país qué es lo que está sucediendo. Y lo interesante de esto, representante, no sé si coincide conmigo, es que está habiendo una baja poblacional porque no hay la misma cantidad de nacimientos. Lo estamos viendo en la universidad, lo estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo también en la crianza, ¿verdad? Los colegios y todo lo demás que implica la población juvenil. Y entonces, tú dices, si hay menos nacimientos, pues hay más gente con problemas, ¿será? No sé. Pues eso es verdad, lo que el país debiera saber. Parece injustificable esta alta tasa de partos por cesárea y para eso ha habido legislación, ¿verdad? Te escuchaba, creo que antes mencionar que esto ha sido un tema que se ha tocado en el país anteriormente. Sí. Y que una de las portavoces en este tema ha sido la senadora María Lourdes Santiago. Consistentemente. Uh-huh. 2018, cuatrienio tras cuatrienio, llevamos radicando legislación precisamente para que las mujeres tengamos acceso a esa información sobre esa área que se realizan, ¿verdad?, mediante los ginecólogos y las ginecólogas obstetras. Y es para que el Departamento de Salud, para que los profesionales de la salud, los médicos obstetras, tengan esa lista digitalmente también accesibles a las pacientes de cuáles son los casos que llevan por cesárea, tomando en consideración que muchos de ellos en efecto pueden estar médicamente justificados, ¿verdad? Además hay otro proyecto de ley que se ha radicado el cuatrienio anterior y este cuatrienio para reconocer también la violencia obstétrica y que sea, ¿verdad? La violencia obstétrica, ¿qué es eso? Violencia obstétrica, así mismo, mira, violencia obstétrica se ha definido, ¿verdad?, como cualquier acto de violencia que se cometen contra las mujeres durante la atención del embarazo, el ¿Pero posparto. qué es eso? ¿Que el médico te mete un puño? O sea, No, cómo se manifiesta eso? que no tengas la información necesaria sobre las justificaciones por las cuales se te va a llevar a cabo un proceso de cesárea, que no tengas la información necesaria en el hospital sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia, que en el periodo o en el momento del parto tengas todos los derechos que tiene una mujer durante ese periodo, a estar acompañada, entre otras cosas, y eso en muchas ocasiones no se reconoce y se viola constantemente precisamente. ¿Pero qué es eso? Que no se obtiene el consentimiento propiamente. Vamos a hablar hablando en plata. Uno va a la cita del obstetra y el obstetra hace lo que le da la gana sin que la persona consienta o sin que te aperciba de las consecuencias. Quiere hacer una modalidad, omitir el consentimiento informado expreso de la mujer o de quienes la representan cuando esté impedida hacerlo durante un proceso de embarazo, inobservancia a criterios de los documentos normativos de atención materna vigentes de la Comisión Nacional del Trabajo del Departamento de Salud, obstaculizar sin causa médica justificada el apego de un niño o niña con su madre al contacto de la piel al momento del nacimiento, alterar el proceso natural de parto bajo riesgo mediante el uso de técnicas y prácticas innecesarias. Hay un sinnúmero, ¿verdad?, manifestaciones de violencia obstétrica que ocurren y que es una realidad que sufren muchas madres al momento
de parir o en el proceso de posparto o en el proceso de la lactancia. Y eso, ¿verdad? Es uno de los proyectos que hemos presentado para reconocer los que cualquier doctor o médico o profesional de la salud que incurra en una conducta, ¿verdad?, que se designa como violencia obstétrica, pueda incurrir en responsabilidad civil y que la persona, ¿verdad?, la mujer afectada tenga una causa de acción de daño, por ejemplo. Esto es una medida que se encuentra presentada en ambos cuerpos, está en la Comisión de los Jurídicos en el Senado y, ¿verdad?, así como también para que haya un registro de las cesáreas que se llevan a cabo en el país, que es una de las medidas históricas que cuatrienio tras cuatrienio presenta la delegación del Partido Independentista con la senadora María de Lourdes como portavoz, ¿verdad?, de esta problemática. Representante, un poco cambiando el tema, el asunto de la libertad de expresión. Estamos viendo estos casos y he ido detallándolos uno a uno por las expresiones que se hacen, reaccionando un poco a lo de la muerte del activista, el asesinato del activista en Estados Unidos. Hay gente que las han despedido de sus trabajos, cadenas de comunicación, medios de publicidad, y un poco también lo traigo dentro del marco de a qué se permite y qué represalias hay contra un medio por la información que publica, si se hace obviamente de una manera responsable, partiendo de la presunción de buena fe, ¿no? Y viendo cómo, inclusive el Departamento de Justicia Federal, se está imponiendo algún tipo de sanción particular por llevar a cabo una expresión política, pudiera decirse, dentro de la vertiente de la libertad que tiene una persona para expresarse, sea a través de sus redes sociales o por lo que dice. ¿Hay menos libertad si se trata de un conductor de un programa o de una persona que tiene acceso a que se publique sus expresiones? Por supuesto que no, ¿verdad? Yo creo que es problemático la discusión que estamos habiendo y que ha surgido, ¿verdad?, con todo el tema del asesinato de este individuo en las pasadas semanas y me parece que más allá de coartar la libertad de expresión se está convirtiendo en una especie de censura, ¿no? Yo creo que las expresiones que cada uno y cada una de nosotras emite a través de cualquier medio, sobre todo, ¿verdad?, quienes tenemos canales para que nuestra voz llegue a muchas personas, se tiene que defender. Y para nada, ¿verdad? Siempre tiene que ser respetuosa, pero de ahí a llegar a una censura, que es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Y la verdad es que parece muy peligroso. Lo que pasa es que parecería que hay gradaciones dependiendo de dónde tú estés parado. Y lo traigo también en el marco que estoy a punto de tener esta discusión también sobre las reglas nuevas de ética para los abogados y de expresión en los medios. Y dependiendo si tú eres el fiscal, si eres el abogado de defensa, si eres abogado con un programa o si eres un periodista. Y parecería que hay diferentes gradaciones. Claro, la responsabilidad está ahí como miembros de la profesión y oficiales de la corte. No obstante, me parece que entrar a ese terreno es peligroso porque si no va a ser para todo el mundo igual, entonces pudiera entrarse en a qué se le permite a alguien y qué no. Y no sé, me parece un poco que atenta con los procesos, con los propósitos más democráticos que puede tener cualquier sociedad organizada. Estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido, ¿verdad? Una cosa son las normativas que tiene cada profesión para el manejo de lo que no puede decir, por ejemplo, ¿verdad? Los juristas, los abogados que están en el proceso, pues por supuesto que hay unos términos de confidencialidad, pero de ahí a limitar el derecho de expresión de las personas, de los medios de comunicación, vuelvo y digo, ¿verdad? Me parecen unas conductas muy peligrosas. Vamos a ver qué pasa ahí, representante. Agradecido de su tiempo. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Seguro que sí, siempre precaución, ¿verdad? Con las expresiones violentas, pero... Así es. Representante Adriana Gutiérrez del PIB, aquí con nosotros en Nación Z. Aquí vive la política y antes que nadie regresamos en breve. Estamos seguros porque llegó Achero. Les decía antes de irnos a la pausa que todos los asuntos que están pasando en términos de la recuperación y particularmente de los municipios se está llevando a cabo dentro de un contexto de un ejercicio de comunicación por parte
y en varias vertientes, porque está la oposición aquí también y está el partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, un poco anticipándose a los efectos que pudiera tener la conmemoración del paso de los fenómenos atmosféricos, particularmente María, que se da el próximo sábado. Y, ¿verdad? Todo se ha medido, la obligación de fondos en municipios, en agencias, en diferentes estructuras críticas, pues ha sido objeto de análisis, de evaluación y de frustración, ¿por qué no? En la línea telefónica tengo al portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico y exalcalde de Villalba, el buen amigo Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, bienvenido, senador. Buenos días, saludos y bendiciones. Igual, esta madrugada. Igual que sí, en estas tiernas horas de la madrugada. Senador, este ejercicio que, ¿verdad? Por lo menos están comunicando un poco mejor, hay que decirlo, el liderato y las agencias. Ayer salió el COR3 en un ejercicio de 3 páginas, ¿verdad? Decir dónde estamos, qué se ha obligado, qué no. Y hay muchos juegos de palabra en cuanto al dinero obligado, el dinero desembolsado, qué viene, qué no, las excusas ahora de que no hay contratistas grandes para llevar a cabo la obra, el sistema eléctrico que va a redundar sobre todo. ¿Cómo podemos entender esto mejor para propósitos de lo que no se ha hecho a 8 años casi del paso de los fenómenos atmosféricos y otras cosas que hemos experimentado también? Bueno, vamos a ponerlo primero desde el contexto histórico, ¿verdad? El huracán María nos impactó en el 2017. Ya para eso se han cumplido unos añitos. De eso recibimos varias asignaciones, unas asignaciones dirigidas específicamente a la reconstrucción y otras dirigidas a la mitigación, que era pues, obviamente añadirle unas capas de protección a las áreas dañadas. Sobre eso hay unas asignaciones particulares que nosotros hemos estado planteando nuestras preocupaciones por el pobre uso de los mismos, y eso lo he estado haciendo desde que fui presidente de la Asociación de Alcaldes. Yo varias conferencias de prensa planteé mi preocupación con respecto al uso de los fondos de la red energética, porque habíamos planteado, ¿verdad?, que particularmente los que se utilizan para lo que es el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución, que no es otra cosa que el desganche, que no se habían utilizado en aquel entonces, y nosotros planteamos la idea, ¿verdad?, de que se utilizaran compañías de Puerto Rico, que hicieran acuerdos de colaboración con los municipios, y hay un sinnúmero de alternativas. El otro renglón es el renglón de educación, es el uso de los fondos para las mejoras a las escuelas, y a eso se le añadieron los fondos de los terremotos. De eso a lo que ha ocurrido al día de hoy, pues en esos dos renglones particulares ha pasado bien poco, si no nada, casi nada. Nosotros como delegación, al principio de este cuatrenio, no sé si lo discutí contigo, ¿verdad? Yo creo que sí, hicimos una petición de información al director del COR3, porque uno de los principales obstáculos que había en ese entonces cuando se asignaron los fondos era primero la necesidad de compañías de construcción en Puerto Rico. Yo te escucho con el tema de la preocupación de las compañías ahora. Nosotros lo planteamos desde el inicio, que había un problema de que en algún momento iba a haber un montón de subastas desiertas porque no habían haber compañías suficientes en Puerto Rico para atender esa necesidad. Y segundo, el desembolso de los fondos, porque el presidente Donald Trump en aquel entonces, cuando se hizo la asignación, el presidente Donald Trump estableció unas guías en Puerto Rico discriminatorias que hacían que los fondos no se pudieran alcanzar. Cuando perdió el presidente Trump y entró Biden, nosotros fuimos a la capital federal y logramos, junto con el gobernador Pierluisi, que se creara lo que era el Working Capital Advance, que no es otra cosa que un adelanto de fondos, de los fondos federales, para que el primer obstáculo, que era el desembolso, se pudiera vencer. Presidente Trump ganó nuevamente y cambió las reglas de juego. Nosotros le pedimos un plan de uso de fondos al nuevo director del COR3, que by the way, la gobernadora había dicho políticamente que iba a eliminar esa oficina, y no, la respuesta fue insuficiente. Hicimos la conferencia de prensa
La gobernadora dijo que estamos politiqueando, que ellos están adelantando. No sé si viste que el director del COR3 en agosto hizo un comunicado de prensa como que estaba adelantada la reconstrucción. Y ahora en septiembre, de buenas a primeras, descubrió América y dice que hay problemas con el desembolso, que hay problemas con los contratistas, que llueve mucho en Puerto Rico y que la reconstrucción va a durar como 10 años más. A Así mí que, me sorprendió en un momento dado, en el cuatrienio pasado, que ustedes los alcaldes hablaban muy bien de Manuel Lavoy y Tato, su señoría, había unos alcaldes que no eran del PNP, que dijeron, Lavoy hizo mano, un trabajo este tipo está extraordinario. metiendo caña y eso no lo veo ahora. Bueno, lo que pasa es que había trabajo en equipo y había transparencia en la información. Como te dije, Manuel Lavoy y yo fuimos a la capital federal a trabajar el tema que luego de eso se anunció Walkie Capital Advance, que es un adelanto de fondos Ujú. de hasta un 50%. Eso se eliminó con Donald Trump nuevamente en el poder. Y no solamente eso, Eddie, le preguntamos al director del COR3 cuál era la alternativa para resolver la crisis de dinero que va a tener el gobierno para poder hacer los proyectos. Y él nos dijo que era el fondo rotativo. ¿Tú te acuerdas del fondo rotativo de los 750 millones que se iba a aprobar para adelantar los proyectos? ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Pues se fue al boquete. No se aprobó en esta sesión. O sea, y eso pasó por debajo del radar. Nadie ha dicho nada. Pero este gobierno, en el presupuesto de la gobernadora, no incluyó el fondo rotativo de los 750 millones. Así que y tampoco hay un plan de reconstrucción. ¿Cómo Y que no esa hay es un la plan de verdad. reconstrucción? Dígame No hay eso. un plan. Tú has escuchado a la gobernadora, más allá del lamento del director del COR3 de que como va a llover, pues necesitamos 10 años para hacer los proyectos. Tú has escuchado a la gobernadora presentar un plan específico de cómo va a utilizar y va a adelantar los fondos de reconstrucción en la energía, en educación. ¿Tú has escuchado un anuncio donde cuántas escuelas se van a reconstruir en este cuatrenio? Con la inversión y todas esas Digo, yo no cosas que espero los... que ella se siente a hacerlo, pero ¿quién sería el responsable Bueno, entonces de proveerle eso? lo que pasa, Eddie, pero si ella es el gobernador de Puerto Porque lo Rico, mismo pudiéramos decirle otras administraciones, senador. No es tristemente esta, porque ese plan yo bueno, no lo he lo que visto pasa, nunca. bueno, pero ahora vamos por lo político, que es lo que me Ujú. gusta a mí. Ahí Políticamente la viene el pique, ahí gobernadora, viene el pique. claro, hay que viene el pique. Políticamente la gobernadora destronó a su gobernador Pedro Pierluisi y en el primer anuncio que hizo dijo que el país no estaba por el mejor camino y que la reconstrucción estaba súper lenta y que el gobernador no había utilizado los fondos que ella supuestamente había conseguido, que eran embuste, porque ella no consiguió un bellón de los fondos de reconstrucción, pero que esos fondos, esos miles de millones que ella había conseguido, el gobernador Pierluisi no lo había sabido utilizar y que el COR3 era una agencia burocrática y que por culpa del COR3 no se estaban haciendo los trabajos. Pues mira, ¿sabes qué? Ganó la gobernación, no sacó el COR3, no ha movido los fondos de reconstrucción y lo que tenemos ahora son excusas tras excusas y no existe un plan específico de reconstrucción. Yo hubiera pensado que una gobernadora que hubiera ganado bajo esos términos hubiese presentado al país, este es mi proyecto para reconstruir a Puerto Rico. Y eso no ocurrió, Eddie. De eso es lo que yo te estoy hablando. Senador, ¿cuánto verdaderamente se pudiera perder si seguimos viendo esta inacción y cuán pronto? Bueno, mucho. Pues tenemos, para empezar, tenemos a un presidente dirigiendo la nación que sabemos que en cualquier momento y que no es muy buen amigo de Puerto Rico, porque perdió aparatosamente la elección de embuste aquí, saben que no lo quieren. Que en cualquier momento puede decir, mira, como Puerto Rico ha sido un irresponsable y no ha utilizado el dinero, voy a hacer un clawback y me lo voy a llevar para otro lado o para otra cosa. Porque ya han pasado 10 años. ¿No requeriría acción congresional para eso? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que si no se usan los fondos, el presidente de los Estados Unidos puede, ahora mismo lo ha estado haciendo con otros fondos en otras vertientes. Pero hubo la ley de reconciliación y a base de eso fue que lo hicieron, entiendo yo. Pero no sé, porque hay una parte que ciertamente es discrecional Bueno, del la Ejecutivo. realidad del caso es que estemos discutiendo. Pero nada, presenta esto una tú y medida y yo. se la van a aprobar igual. No Claro, creo que haya pero mucha la resistencia. realidad del caso, Eddie, es que tú y yo estemos hablando de que hay una posibilidad de que se lleven los fondos porque esta administración del PNP ha sido exageradamente negligente en el uso de los mismos. ¿Qué ustedes hubiesen Porque hecho distinto, dado a la realidad
fáctica, ¿verdad?, del país en términos de la falta de contratistas, que me admite que evidentemente eso puede ser un problema. A mí me parece que cada vez que han anunciado eso es para que vengan los piratas del Caribe a atacar el botín, ¿verdad? Y usted sabe lo que eso representa. Te voy a ¿no? dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo en educación. En educación, cuando yo me reuní con el secretario de Educación para plantearle cómo iba el plan para el manejo de los fondos, ellos me estaban diciendo que estaban creando la oficina porque educación no se dedica a reconstruir, a trabajar escuelas, solo trabaja en edificios públicos, trabaja en otras agencias. Claro, entonces pues ahí perdimos demasiado tiempo y todavía lo estamos perdiendo porque el día de hoy todavía están en la planificación de la planificación de la planificación de la planificación. Y mientras eso pasa, pues los fondos no se usan y cada día se agrava más la situación porque los costos se duplican. Mi experiencia, y mira que yo adelanté, en mi caso, yo tuve la dicha de poder utilizar más rápido los fondos. Yo reconstruí un estadio, yo reconstruí de los proyectos más importantes de la ciudad, yo los logré hacer prácticamente todos, y si no algunos ya estaban comenzando, ya la subasta se había adjudicado y la compañía había comenzado a construir. Pero me encontré con problemas de subastas desiertas porque es como se atrasó el proceso de planificación, pues ya la subasta era por el doble, por el triple. Y ese va a ser el reto que va a tener el gobierno en estos momentos. No es un problema de dinero, no es un problema de compañías, es un problema de dólares y centavos. Pero eso es fácilmente explicable. Lo que pasa es que te van a decir, ajá, y mientras tanto, ¿qué has estado haciendo? Que ahora me vienes a pedir más chavos, por el paso del tiempo se encareció la obra. Sí, pero el problema que tenemos es que el acuerdo que se hizo para recibir esos fondos era por la sección, una sección especial de Stanford Act, que te prohíbe que tú puedas ir a FEMA a pedir una reconsideración para un aumento de dinero por el costo del mismo. Ahora si yo te di, si esto te costaba 2 millones de pesos, yo te di 2 millones de pesos, tú tienes que hacerlo en 2 millones de pesos. Y de lo contrario, tienes que decidir qué proyecto no vas a hacer para entonces mover esos fondos para ese proyecto para poder hacerlo. Esa es la situación. Ese es el problema que tenemos en estos momentos. Añadido ciertamente al problema de las pocas compañías de construcción que hay. Pero todo se resuelve con algún tipo de aumento, tranquilo, como el de la electricidad. Recientemente propuesto. En educación el problema era que no estaban no tenían personas expertas para poder manejar tantos proyectos de reconstrucción. En energía el problema fue Luma, que le dieron la responsabilidad a una agencia, a una compañía privada en lugar de gerenciarlo el propio gobierno. Y Luma pues estuvo pendiente primero que nada al guiso, a ver cuántas compañías de ellos podían hacer los proyectos ellos mismos. Tú recordarás lo que pasó con el desganche. Yo lo que te estoy diciendo son cosas que pasaron. El gobierno negligentemente le dio un cheque en blanco a Luma para que pudiera hacer lo que quisiera con los fondos de reconstrucción. Le dieron yo no sé cuántos millones para el desganche. No quería que los municipios lo hicieran. No quería que las compañías de Puerto Rico lo hicieran. Ellos querían que sus subsidiarias lo hicieran. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que no se usaba prácticamente nada del dinero, porque no es lo mismo con violín que con guitarra. Esos canadienses no saben la geografía del país, y obviamente tienen que hacer unos cumplimientos de contratación. No lo hicieron y mucho del dinero ni tan siquiera FEMA se lo quiere reembolsar por incumplimiento. ¿Y cómo estamos? Pues con una red que no vale 2 chavos. Senador, ¿el Partido Popular Democrático está refundido o refundado con esto del nuevo reglamento? Bueno, el Partido Popular Democrático va camino a una victoria contundente en las elecciones del 2028 con Pablo José y todos nosotros. Está pasando un proceso de transición, un cambio en todos los aspectos, generacional, de visión, y para eso, pues, nuestro presidente ha establecido unos pasos. ¿Usted está de acuerdo con ese reglamento, con ese borrador de reglamento tal cual está? Bueno, estás hablando con la persona que hizo el reglamento anterior. Por lo tanto. Por eso, y cada presidente o cada líder, pues tiene la oportunidad de mover y establecer el reglamento que él entienda que le va a ayudar a ganar las elecciones. Porque nuestra meta es ganar las elecciones. Y nuevamente ganar las elecciones para hacer un buen gobierno. Y el tema del reglamento, aunque no es el tema más importante,
Para mí es más importante la reorganización, lo que viene después del reglamento, que es la reorganización de los municipios, la reorganización legislativa, la elección de buenos líderes para poder ocupar buenas posiciones, en la decisión de cuál es nuestro plan de gobierno y nuestras causas. Yo creo que el tema del reglamento es importante y no quiero minimizarlo, pero para mí lo más importante es lo que viene después del reglamento, que es el proceso de reorganización, que es el proceso de definir las causas y es el proceso de seleccionar los líderes que van a acompañar a Pablo en esa papeleta para poder rescatar el país. El problema, senador, es que para eso necesita gente. Y si tú molestas o encolerizas a ciertas personas, como en el caso de los exfuncionarios que ahora, si bien quedan representados en la Asamblea, no tienen voto en el Consejo, además de los otros representantes de las diversas asociaciones o sectores del país, también les restas algún tipo de relevancia en las estructuras del partido. Eso va a molestar a la gente que va a necesitar para hacer esa reorganización después, ¿o no? Reglamentariamente, los ex, ninguno se queda sin voto. En el Consejo sí, pasan a la Asamblea. Bueno, pero pertenecen todavía allí. Los que yo entiendo que van a tener menos participación son los futuros ex, no los que están ahora. O sea, serán los del futuro. Eso, pues, obviamente, nuestro presidente lo explicará allí en la Asamblea. Lo explica hoy en una columna que tiene en uno de los periódicos. O sea, ha creado tanta confusión que tiene que salir a explicar nuevamente, como pasó con lo de los militares, pero trascendida y superada. En esta situación hay cosas que como que no están claras y sacar este borrador para ya la semana que viene llevarlo a una asamblea general para su ratificación. O sea, no sé, el timing es como que complicado. Es verdad que todavía queda mucha política y mucho tiempo y las cosas malas se sacan al frente. Pero me parece que va a haber resistencia para que le aprueben esto. Y si se coge una derrota en la aprobación o ratificación del borrador tal cual está, o lo cambian sustantivamente en esa asamblea, yo te no va a ser aseguro, bonito. mira, pero esto es como si fuera recordando el pasado. Cuando yo presidí el reglamento, tú el país se acordará que también hubo oposición de algunas enmiendas. Porque le estaban diluyendo el poder al presidente actual, que en ese momento era José Luis Dalmau. Incluso incendiarias, y hubo mucha presión, y todo el mundo apostaba que el partido se iba a abaratar en cantos, que allí nos íbamos a caer entre los populares arriba. ¿Y eso no pasó? No, pues claro que no, al contrario. No hubo más situaciones, como me dijo ayer aquí Jesús Manuel Ortiz González, de indisciplina que ahora la van a tratar con indiferencia. Pero eso son dos cosas completamente diferentes. Hubo más detractores del presidente en la historia del Partido Popular, senadora. Ahí está la prensa, ahí hubo un José Ronaldo Jarabo, ahí hubo un Eduardo Báez Galib, ahí hubo un Cox Salomán y tantas otras figuras que le puedo seguir mencionando. Hermano, tú estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No tuvo que ver con cambios en el reglamento. No, en lo absoluto. Las diferencias que tuvo Jesús Manuel con todas esas personas que tú estás diciendo, en nada tuvieron que ver con el reglamento. Las diferencias que hubo para atender el tema del reglamento se atendieron el día de la asamblea, del día de la reunión que hubo en el partido. Que hubo, pero para ratificar el reglamento, que antes se había anticipado que iba a haber discusión fuerte y que íbamos a salir de allí divididos, y logramos un consenso y aprobamos los cambios al reglamento. Después fuimos a Trujillo Alto para ratificarlo. En ese entonces yo era aspirante a la presidencia del partido. Eso es de lo que yo te estoy hablando. Bueno, después que se aprueba un reglamento, que hay actuaciones de compañeros y compañeras que están fuera de lo que debe ser la discusión interna. Pues claro. ¿Usted recuerda el zafarrancho entre Colbert y Alejandro García Padilla en otra emisora? Por eso mismo, por el asunto del reglamento y que le diluían el poder y que eso había que retrotraerlo. Y con esta versión se retrotrae porque esas representaciones de los diferentes sectores no estaban ahí siempre. Estuvieron con la última versión. Pero, Eddie, esa es la discusión que se tiene que dar antes del 28. ¿De acuerdo? Y yo te aseguro que se van a poder superar y el partido va a tener un nuevo reglamento y vamos a pasar a la próxima fase, que para mí, como te dije, es muchísimo más importante, sin minimizar la importancia de este reglamento, que es comenzar la reorganización de nuestro partido
la definición de nuestras causas y la selección de nuestros líderes para configurar esa papeleta y trazar esa ruta para sacar al gobierno actual. Lo que yo le digo, senador, es que no es lo mismo cuando tú quieres que te den y no te dan, a que una vez te lo den, te lo quiten. Y eso es lo que parece haber pasado aquí. Sí, yo sé que suena extraño, pero usted sabe a lo que me refiero. Y les va a complicar el asunto de la reorganización, porque cuando ustedes vayan a buscar a ciertas figuras para que los ayuden con el voto adelantado, para que los ayuden a la situación de la juventud, para que los ayuden con las mujeres, los veteranos. No va a pasar. ¿Está bien? Eso no va a pasar, ya verás. Hay un ánimo de cooperación y de ayuda. Hay un ánimo de esperanza. O sea que la línea es de que como ya están casi ganos y huelen posibilidades de triunfo, nadie se va a atrever a combatir estas políticas. La línea es que ya el Partido Popular Democrático ha perdido 3 elecciones y no se puede arriesgar a perder otra más, y mucho menos el país. Ya el país ha sufrido las consecuencias de tener por tres términos consecutivos un gobierno del PNP. Y que el Partido Popular Democrático tiene que comenzar a entender que tiene que haber disciplina de partido, disciplina, y no todo el mundo puede salirse con la suya ni que le compren la teoría. Yo puedo tener 1000 ideas. El reglamento que se va a aprobar ahora cambia significativamente muchas de las cosas que yo con mucho sacrificio por varios meses escuchando a los populares logramos, pero esos eran otros tiempos, Eddie, esos eran otros tiempos. Ahora estamos enfrentándonos a unos retos completamente diferentes y yo apuesto a que los populares, ¿verdad?, nos podamos enfocar en lo importante, que es la reorganización, que es la selección de buenos líderes, son las causas y es ganar las elecciones para hacer buen gobierno. Y alguien le va a decir, mira lo que le están haciendo a los líderes del pasado, que los están sacando de las posiciones de poder, les están restando poder. Eso no va a pasar. Bueno. Eso no va a pasar, por lo menos de mi parte. Mire los chats de los populares, senador. Yo sé que usted tiene acceso y los lee. Claro, mire lo que están comentando ex representantes y ex senadores y ex alcaldes y ex presidentes del partido. Y yo te aseguro que vamos a lograr armonizar la situación y que... Sí, como armonizaron lo de Charlie Delgado con Yulín y con Batia, o con Ángel Rosa y Héctor Ferrer, o con Jesús Manuel y Zaragoza, ¿así? Bueno, como armonizamos lo mío y lo de Jesús Manuel. Porque ahora el liderato es diferente. Yo estoy dentro de esos líderes. Y por eso usted está donde está hoy día. Claro, y mire dónde está Zaragoza, mire dónde están los otros que acabo de mencionar. Por eso es que yo tengo el standing de poder decir que todo va a estar bien, porque lo estamos haciendo, lo estamos diciendo y lo estamos haciendo. Es con la palabra y con el ejemplo. Y obviamente vamos a buscar la manera de armonizar esta situación para poder pasar a la próxima fase, que vuelvo y te digo, para mí es muchísimo más importante que esta. Senador, le hago una pregunta antes de irnos. Las expresiones de Maduro para con la gobernadora, ¿las considera violentas y ofensivas? Es que yo creo que esta situación, ¿Sí o no? la verdad es que para mí la gobernadora, ¿verdad?, ha sido bien irresponsable con esta situación de Maduro, porque yo estoy a favor como te dije aquella vez, estoy en contra del narcotráfico, estoy en contra de Maduro. Maduro es un dictador, pero yo creo que la gobernadora se ha pegado de esta situación para que el país se intente olvidar de las crisis que están pasando, especialmente el aumento de la luz, los no uso fondos de la reconstrucción, el desastre que hay con los nombramientos. Senador, me traiciona el tiempo. Agradecido por estar con nosotros. Un abrazo. Hablamos la semana que viene. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les he venido relatando el asunto de los ejercicios que se están haciendo en la capital federal, la importancia que tienen los mismos y por tanto las posturas que deben tomar o deberían tomar, ¿verdad?, allá ellos, yo se los recomiendo, para propósitos del acceso entre republicanos y demócratas, pero los republicanos tienen la mayoría, ¿verdad? Y no es que le dores la píldora ni que le hables bonito cuando verdaderamente no lo piensas, pero tampoco los encolerices y provoques que hayan represalias y que se desquiten entonces con el pueblo de Puerto Rico. Actualmente hay un contingente de puertorriqueños en la capital federal que están impulsando varias de las medidas ya presentadas en esta ocasión, la del PAN al SNAP, que son de los fondos de asistencia nutricional, y también trasciende a través de la prensa escrita en la mañana de hoy que hay un movimiento para adelantar situaciones y denunciar
situaciones para con nuestros veteranos. En la línea telefónica tengo el procurador del veterano, el buen amigo, hombre libre de buenas costumbres, Agustín Montañez. Buenos días, bienvenido, procurador. Sí, buenos días, Ed, y buenos días a todos los radio oyentes. Así que siempre un placer estar. Un abrazo, venerable contigo. hermano. ¿Qué está pasando en la capital federal? Habíamos hablado un poco de las denuncias del sistema de salud y los servicios de salud para nuestros veteranos, que ciertamente han dejado con sangre, sudor y sacrificio en todas las batallas y conflictos bélicos desde el año 10 y pico por allá hasta ahora. ¿Qué está pasando allá? ¿Cuánto se ha adelantado? ¿Y cómo se han sumado ustedes, sí, en alguna forma a estos esfuerzos? Bueno, sí, tú sabes que siempre pues uno tiene que estar constantemente ¿verdad? Velando y también promoviendo, ¿verdad? De que se mantengan los servicios aquí en la isla, que no, ¿verdad? No haya recortes, que se aumenten todo lo que se pueda, ¿verdad? Más servicios para nuestros veteranos y veteranas en la isla. Tú sabes que a diferencia de un veterano en el continente, en los Estados Unidos, que si ellos pues no tienen en su estado o en su ciudad, ¿verdad? Un servicio por parte del Departamento de Veteranos, pues siempre pueden coger un carro y pueden moverse hacia otro estado, pero aquí en Puerto Rico pues no es tan fácil. O sea, claro. Si hay un servicio que no se está dando aquí, pues entonces tenemos que montar en un avión, ¿verdad? Un viaje un poquito más largo. Así que siempre pues se hacen estas iniciativas para poder, ¿verdad? Promover, ¿verdad? Que se aumenten los servicios en la isla, que no se recorten. Así que en esta semana, como tú sabes, la semana del veterano puertorriqueño, y hay varios funcionarios que están en los Estados Unidos, ¿verdad? Promoviendo mejores beneficios para los veteranos y veteranas de la isla. Entre ellos está el honorable Tomás Rivera Chats, está con un grupo ¿verdad? De veteranos allá en Washington. Además de eso, pues también tenemos al representante Aponte, que están allá, ¿verdad? Trabajando y promoviendo, ¿verdad? De que nos puedan mantener y nos puedan mejorar los servicios aquí en la isla. Así que, pues, como mencioné, estamos en la semana del veterano puertorriqueño, una semana en donde estamos reconociendo, ¿verdad? Porque a veces me han preguntado por qué si hay un día del veterano que se celebra a través de toda la nación americana, ¿por qué hay un día o una semana? Porque es una semana. La ley 163 del 2014 establece que sea una semana. Entonces me preguntan por qué hay una semana también del veterano puertorriqueño. Bueno, es que estamos reconociendo y honrando a los veteranos de Puerto Rico, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pues estamos reconociendo lo que son específicos que han salido aquí de nuestra tierra. Así que y en particular hay algo con los Borinqueniers también, que entiendo, ¿verdad? Y han sido súper agasajados y súper reconocidos por su valentía en los diferentes conflictos, particularmente de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sabe, el veterano puertorriqueño se ha destacado en todas las guerras, ¿verdad? Del siglo pasado y en los eventos, ¿verdad? De este siglo. Como tú sabes, la 65 Infantería, una unidad muy reconocida en todo, ¿verdad? En todos los Estados Unidos. Inclusive hay un día del Borinquenier, que es es en abril, y se le dio a esa unidad, ¿verdad? La medalla congresional de oro del Congreso. Así que el puertorriqueño se ha reconocido. Siempre me acuerdo, había una película de Al Pacino, Scent of a Woman. Scent of a Woman, sí. En un momento dado, él es ayudado por una persona en un hotel, por un empleado de un hotel, y él dice, los puertorriqueños los mejores. No hay mejor infantero que él. Exacto. Así que se reconoce, ¿verdad?, que el soldado puertorriqueño. Y en la de Mel Gibson también, que se hizo hace unos años, también hablaba acerca del coraje del soldado puertorriqueño en los diferentes conflictos. Así que no solamente los soldados, ¿verdad? Todos los otros puertorriqueños que han estado en las otras Fuerzas Armadas, en la Marina, en los Marines, ¿verdad? En la Fuerza Aérea. Así que, y te lo puedo decir yo, ¿verdad? Yo
Como tú sabes, yo soy un veterano condecorado de la Guerra del Golfo Pérsico, comandé una unidad que hizo una misión difícil, porque era una unidad mortuoria, íbamos al campo de batalla, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, darle los últimos honores a esos compañeros y compañeras caídos en acción, y obviamente pude ver, ¿verdad?, yo comandé una unidad que casi todos eran puertorriqueños, el trabajo que hizo mi unidad, y con, ¿verdad?, el destaque, ¿verdad?, tuvimos hasta una carta que nos dio el comandante donde servimos, ¿verdad?, por el trabajo que hicimos. Así que a través de los años nosotros los puertorriqueños hemos podido, ¿verdad?, demostrar no solamente en el campo de batalla, porque a veces cuando pensamos en los militares, pues pensamos en las misiones puramente bélicas, ¿verdad?, Sí. las guerras, los conflictos. No, hay muchas cosas humanitarias alrededor del mundo. Exactamente, la cantidad de misiones humanitarias, trabajando en desastres naturales, ¿verdad? Todos los días tenemos hombres y mujeres, incluyendo puertorriqueños, con la Guardia Costanera, ¿verdad?, salvando vidas en alta mar. Así que no es solamente la parte militar de conflicto, pero también lo otro que se hace, ¿verdad? La pandemia, tú sabes que la Guardia Nacional aquí hizo un trabajo excelente, ¿verdad?, bajo el general que ayudó grandemente a todas las vacunaciones, así que a Reyes, Sí. el general Reyes siempre... El general Reyes. Procurador, tengo que pausar un momentito, pero quiero regresar unos minutos más porque quiero hacerle otras preguntas en términos de las estadísticas de los recursos. Si se me mantiene en la línea, se lo voy a hacer. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el procurador del veterano, Agustín Montañez. Procurador, tenía una pregunta que tiene que ver con todo esto del dinero. Yo me imagino que todo esto se mide y existe una comparativa de las jurisdicciones. ¿Dónde está Puerto Rico en comparación quizás con la cantidad de veteranos que tiene versus algunas de las otras jurisdicciones? Porque me imagino que ese es el dato que primero se le lleva allá al congresista para decir, mira, nosotros en comparación con este otro estado, quizás haya mucho más población, pero nosotros tenemos más veteranos y tenemos menos recursos. ¿Eso está medido? ¿Hay cifras, hay estadísticas para eso? Sí, el Departamento de Veteranos, ¿verdad?, lo que invierte en cada estado o territorio va a depender, ¿verdad?, de la población veterana que hay y de los, ¿verdad? Y cuando hablo de población veterana también estoy incluyendo los familiares, ¿verdad? Porque obviamente sí, hay unos beneficios que ellos le dan también a los familiares. Así que ellos sí toman en cuenta esa situación, ¿verdad? Obviamente Puerto Rico en los últimos años pues ha tenido una disminución en la clase veterana, en parte es por ¿verdad?, la pérdida que hemos tenido de veteranos y veteranas que han muerto, ¿verdad? Tuvimos muchos veteranos, muchos puertorriqueños que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, Vietnam, así que obviamente ellos han muerto, ¿no? Llegaron a unas edades que ya pues obviamente ya no están con nosotros, así que eso hay una disminución, pero también tenemos la situación de que hemos tenido jóvenes que buscando, ¿verdad?, una mejor vida, pues han salido hacia los Estados Unidos, o sea, han mantenido, salen de la Fuerza Armada y se quedan en Puerto Rico, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, se quedan en los Estados Unidos, así que hemos tenido una disminución de la clase veterana y obviamente eso afecta los cálculos cuando ellos, el departamento está determinando cuánto va a invertir en la isla. En estos momentos, pues el departamento de veteranos en sus diferentes programas invierte más de 1.2 billones, o sea, estamos hablando de sobre 1.200 millones de dólares en la isla. Eso incluye sobre 800 millones, de fondos para beneficios de incapacidad y de pensiones. Así que estamos hablando de una inversión muy grande que se hace aquí en Puerto Rico, pero siempre hay situaciones en donde es importante ¿verdad?, mantener informado a la gente en Washington, porque quizás no están conscientes. Una de las situaciones que nos afecta aquí en Puerto Rico es que y tú sabes que esto, Eddie, es un problema que no es solamente en el hospital de veteranos, esto está pasando en diferentes hospitales y centros ¿verdad?, de salud, que no hay lo suficiente, ¿verdad?, profesionales de salud, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico.
Así que obviamente el Hospital de Veteranos padece también de la misma situación de que a veces se le hace difícil conseguir los profesionales en ciertas áreas porque no están disponibles aquí en Puerto Rico. Así que eso es la importancia, ¿verdad?, de poder mantenerse constantemente cabildeando y asegurando. Sí, pero allí hay que con números, y demostrarle al congresista o al senador de que en efecto, número uno, esto es un problema, y número dos, mira el discrimen que hay de acuerdo a la población que mantenemos. ¿Cuán importante es también el timing en este momento en que se habla de una remilitarización o reapertura de las bases en Puerto Rico, además de conflictos alrededor del mundo que pudieran surgir donde participen no solamente personal activo de la milicia, sino que obviamente esto se considera para propósitos de lo que costaría en beneficios para futuros veteranos de conflictos y teatros activos? Bueno, en todo momento es importante, ¿verdad?, poder llevar el mensaje de mantener y apoyar en las diferentes áreas a la comunidad veterana, ¿verdad? Esto es importante en todo momento, porque ahorita hablamos, ¿verdad?, de no solamente en tiempo de guerra, también los veteranos que están ahora mismo sirviendo, ¿verdad?, en otras misiones. Así que es importante que los veteranos, cuando salgan de su servicio militar, pues tengan la salud, ¿verdad?, los servicios de salud. Es importante que tengan los servicios, ¿verdad?, de poder prepararse profesionalmente, educativamente, para poder continuar, ¿verdad?, porque el servicio militar servimos por un tiempo, pero después salimos y continuamos sirviendo y se en otras reintegran, capacidades. claro. Y hay que prepararnos, ¿verdad? Y es importante todos estos programas que tiene el Departamento de Veteranos para educar a los, ¿verdad? Y poder que el veterano continúe progresando profesionalmente. Así que todo esto es importante continuar, ¿verdad?, exhortando que no se recorte y que se mantengan los programas y que se mejoren los programas, porque siempre hay espacio para mejorar. Lo digo, ¿verdad? Para mí, el Hospital de Veteranos en Puerto Rico, si no es el mejor, es uno de los mejores hospitales de la isla, pero tiene sus cosas que hay que mejorar, como cualquier entidad. Así que yo creo que esa es la importancia, y en esta semana, ¿verdad?, y hay algo que quiero mencionar, ¿verdad? Quiero agradecerle a nuestra señora gobernadora, ¿verdad?, lo que ha hecho desde el momento que empezó en la oficina. Nos ha ayudado, nos está dando apoyo, inclusive en los últimos 2 meses se nos ha aprobado y plazas, ¿verdad? Y por primera vez en más de 20 años la oficina no está reduciendo, sino que estamos aumentando empleados. Ya empezaron 2 nuevos empleados en este último mes, y tenemos proyectado ya para finales del mes de octubre 2 nuevos empleados que van a estar sirviendo en el área de Arecibo y de Aguadilla. Así que le agradecemos mucho a la señora gobernadora, ¿verdad?, este apoyo que le ha dado a la oficina. Hubo un aumento en nuestro presupuesto, y yo creo que esa es la parte que tenemos, ¿verdad?, que seguir llevando, ¿verdad?, de que el veterano sirve militarmente. Ese servicio militar conlleva unos sacrificios, ¿verdad?, y que tenemos que mantenerlo, ¿verdad?, porque ellos están ayudando no solamente a la nación, sino muchas veces también a nuestra comunidad en servicios directos a nuestros ciudamos en cada, esa es otra parte, el community outreach, correcto. ¿Perdone? Esa es otra parte, el community outreach que siempre llevan a cabo ese tipo de programas de la comunidad. Principalmente tú lo ves en la Reserva y la Guardia Nacional, correcto, los diferentes programas que ellos hacen en la comunidad, mejorando, construyendo en ciertas áreas, ¿verdad? Inclusive ayudando a gente que su casa, ¿verdad? Por alguna razón ha tenido dificultades. Procurador, exactamente. Agradezco su tiempo y su disponibilidad para tratar todos estos asuntos que ciertamente impactan a mucho más de lo que la gente piensa. Así que agradecido por su tiempo. Hablaremos prontamente nuevamente a ver cómo coge curso esto. Un abrazo. Muchas gracias, Eddie. Buenos días a todos los ¿verdad? Radio oyentes, y que se recuerden que hoy tenemos la actividad en grande en Arecibo, en el Centro de Convenciones Silvia Lucena. Empieza a las 9 de la mañana con música, pero tenemos los actos protocolarios a las 10 de la mañana. Así que todos invitados para que estén celebrando la Semana del Veterano Puertorriqueño. Agradecido, Procurador. Un abrazo. Esta nación está con el licenciado Eddie López. Y vamos a hablar con el senador Ángel Toledo, que está también por allá en la capital federal. Me sospecho que como parte de toda ese contingente
que está trabajando con lo del PAN y el SNAP, pero también con el asunto de los militares, y nos dirá él qué más se está trabajando allá. Recuerden que la semana que viene está la vacante esta del Distrito 31 y está más interesante porque le dije que es una guerra de padrinos. ¿Quién apadrina a quién y quién es mi candidato? Y dicen que el presidente de la Cámara tiene uno, el presidente del Senado tiene otro, y así sucesivamente, la alcaldesa actual, todo lo demás. Así que vamos a ver quién hace push ahí, quién hace ese empuje y cuánto eso pudiera incidir en dos cosas. En la participación y quién vota por quién. Así que está bien interesante. Me sospecho que no va a haber ningún debate, pero las redes sociales están bien entretenidas en cuanto a eso. Así que veremos a ver por dónde aterriza finalmente esa nave espacial. Mire, hay un suceso continuo. Recordarán, y aquí hablamos con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, que él estaba bien encolerizado con el secretario Garfield porque le había quitado aquí unos chavos por ellos decretarse ciudad santuario para efectos de la migración, y que él estaba molesto porque entendía que eso era injusto. Y nos dijo un montón de cosas ese día, inclusive sobre el Partido Popular y sobre el futuro político de Jesús Manuel Ortiz. Pero no van a revivir cosas que crearon laceraciones emocionales. Ahora quiere que la gobernadora vote a Garfield. Como él le quitó chavo, pues ahora que la gobernadora lo vote y salga de él. Porque las expresiones que hizo son intolerables y ya no es la primera vez y que deben votarlo. Yo no sé, para mí que ahí hay otra cosa y no necesariamente por razón de las expresiones. Pero como ahora está de moda, Eduardo, que voten la gente por lo que dicen y las expresiones que pongan en sus redes sociales. Y la gobernadora lo reprendió públicamente. Yo no sé, es un precedente peligroso donde se trace la raya de lo que tú digas y hagas versus la libertad de expresión y todo lo demás. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y en la línea telefónica, uno de nuestros colaboradores desde la capital federal, el buen amigo senador, presidente de la Comisión de Gobierno, presidente de la Comisión de los Jurídicos del Senado, don Ángel Toledo López. Buenos días, senador, bienvenido nuevamente. Eddie, buenos días al público que nos está escuchando y 1,000,000 de gracias por la oportunidad de estar contigo en esta mañana. Senador, acabamos de enganchar casi con el procurador del veterano. Vimos una noticia en prensa escrita en la mañana de hoy donde el expresidente José Aponte denota que han estado cabildeando, ¿verdad? Haciendo unos esfuerzos para la cuestión del PAN al SNAP, así también como del asunto de los veteranos. ¿Está siendo usted partícipe? ¿Está en otras ¿verdad? Otras encomiendas distintas? ¿Qué hay en cuanto a eso? Pues mira, un equipo del Senado de Puerto Rico, liderado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, estamos visitando el Congreso desde el martes en la mañana hasta hoy. Todavía nos faltan unas entrevistas con varios congresistas. En el día de hoy sé que el compañero José Aponte de la Cámara de Representantes también estuvo visitando para trabajar unos temas en particular. En el caso nuestro, la delegación del Senado, estuvimos manejando temas de la Junta de Supervisión Fiscal. Estuvimos trabajando con el equipo de veteranos, el comité que el presidente del Senado designó de veteranos, y tocando temas de salud particularmente, considerando que en el 2027 llega en Puerto Rico una fecha límite para negociar unos temas de Medicare, de Medicaid más bien. Uh-huh. Así que han sido unas reuniones bien productivas, y obviamente tocando el tema de seguridad nacional. Ha sido unas reuniones bien productivas. En total, con las que tenemos hoy, pues habremos tenido 30 congresistas. Muy pocas han sido con ayudantes o asistentes de oficina, la gran mayoría han sido con los mismos congresistas, y eso ha permitido pues dialogar sobre temas muy puntuales que son bien importantes para Puerto Rico. Yo estaba en esos esfuerzos, senador. Yo a veces prefiero hablar con el staffer o con el personal de la oficina que con el mismo congresista, porque es quien redacta, es quien tiene presente todos los asuntos y se los recuerda al congresista a la hora de votar, versus el congresista que tiene 20 cosas, como tienen ustedes como legisladores también. Así que mucha gente dice, mira, no les abren la puerta, no le dan, son los de segunda o tercera categoría quienes los atienden cuando llegan allí. No.
la realidad, y tú tienes un punto muy válido, la realidad es que ninguno de estos congresistas tiene empleados de segunda o tercera categoría. Todas las personas que están en esa oficina tienen una función muy específica. Algunos son asesores de seguridad nacional, otros son asesores en asuntos de desarrollo económico, y cuando esa persona te atiende, si es que te atiende él o ella particularmente y no el congresista, es precisamente porque el congresista ha entendido que es la persona que puede dar seguimiento específico a un tema. Exactamente. Sí. Ahora, lo que sí ocurrió en estas reuniones es que naturalmente el congresista estaba con uno de sus asesores. Por esto mismo que tú estás diciendo, se trata de la persona que va incluso en la misma reunión a intervenir. Es quien se va a sentar a redactar y a escribirle, ya sea los talking points o el propio proyecto que quiera adelantar y la posición que quiera adelantar ese legislador. Y aquí pasa lo mismo, senador, y muchas veces la gente se enchisma porque el legislador no los atiende y le manda un asesor. Claro, pero la realidad es que no es que no te... Es más, te pongo un ejemplo. Ayer tuve un congresista que estaba en el mismo medio de lo que llaman un markup hearing, que viene a ser más o menos el equivalente a una vista ejecutiva, pero ahí pues tú tienes casi una comisión total. Él sacó de su tiempo para salirse de la sesión, atenderme unos 8 a 10 minutos y regresar. O sea que él estaba en medio de su trabajo y honestamente pues yo se lo agradecí muchísimo. Esto pasa y pasa muy frecuentemente que el legislador, en este caso el congresista, pues necesita delegar la reunión en alguno de sus ayudantes o asesores porque uno, son los que conocen sobre ese tema y dos, pues realmente son los que le van a estar guiando en el proceso, como tú muy bien dices, de redactar, sea el proyecto, los talking points, o de asesorarle sobre cuál va a ser el tema de la reunión, de la próxima reunión. Así que eso pasa. ¿Cuál ha sido y si hubiera algún tipo de común denominador en la apertura o el ánimo de cuando reciben para asuntos de los puertorriqueños en este Congreso, senador, y particularmente por la coyuntura en que nos enfrentamos actualmente con lo que está pasando en el Caribe y con Venezuela y todo lo demás? Pues mira, yo tengo que decirte que esta visita ha sido muy productiva. La percepción que yo he tenido de cada uno de los congresistas con los que me he reunido me deja saber primero que están al tanto de unas situaciones particulares de Puerto Rico. Si es que estudiaron antes de que nosotros llegáramos o estaban al tanto de esto, bueno, pues ya estos son asuntos de ellos. Pero si se lo estudiaron una hora, media hora o 2 días antes, por lo menos saben que hay unas preocupaciones genuinas relacionadas con Puerto Rico que merecen análisis. Eso es lo primero. Lo segundo, vinieron a hacer preguntas puntuales y a mí eso me da paz. ¿Por qué? Porque cuando tú haces preguntas puntuales... Bueno, paz no, esperanza quizás. ¿Perdón? Paz no, quizás esperanza. Porque bueno, me da hay paz, otras cosas que sí nos da... Ok. Yo por lo menos te digo que el tema de que hayan venido con preguntas puntuales me deja saber que es que esto lo están tomando en serio, que lo han estudiado, que lo han analizado, y ahora quiero saber, dime estos 3 detalles que tengo que aclarar, que tengo que saber. Así que realmente no es una reunión pro forma de siéntense ahí, denme la información que me quieran dar, gracias por esto y sigan caminando, sino que se reunieron con nosotros habiendo estudiado los temas específicos y dándonos apertura para hablar qué otro tema ustedes entienden que es importante que yo les puedo colaborar. Pues mira, esa apertura también, esa sí me da mucha esperanza porque quiere decir que este equipo de trabajo pues está abriéndonos las puertas con estos temas. Sabemos, Eddie, que el Congreso va a elecciones el año próximo, o sea, en el 2026 hay elecciones nuevamente, hay que mirar ese panorama, pero hay cosas que ya se tienen que quedar negociadas y discutidas sobre la mesa desde ahora, así que eso es lo que estamos haciendo. Wow. ¿Tú conoces de esto? Sí, señor, he estado ahí en varias ocasiones, y hago la pregunta porque muchas veces pensamos que ese congresista o ese senador es lo más ilustrado que existe y es una persona, un hombre, una mujer con superpoderes y son igual de jíbaros que los de aquí o peor a veces, y que no necesariamente tienen educación formal y que no conocen ni tan siquiera dónde está Puerto Rico ni muchas otras cosas, y hay que ir allí a instruirle.
Hay algunos que tienen apertura y otros no, ¿verdad? Pero yo creo que ha habido una relevancia en cuanto a Puerto Rico. El asunto de la fiducia me parece que también es importante, de cómo hemos sido responsables fiscalmente. Nos lanzan eso en la cara o dicen, mano, ustedes, ¿sabes? Mira cómo tienen el sistema a 8 años del paso de la tormenta. Nos restrayan eso también de que no hemos sido quizás tan proactivos como debiéramos ser, senador. No, todo lo contrario, Eddie. La realidad es que nosotros venimos con la evidencia, venimos con los datos, con one-pagers, con evidencia específica sobre qué se está haciendo, cómo se está trabajando, la recuperación económica, la reestructuración de la deuda, por qué la Junta de Control Fiscal ya entendemos que ha finalizado sus funciones y debe salir. Así que en ese sentido, el poderles, tú tienes toda la razón, poderles ilustrar sobre estas cosas que ellos desconocen, porque, oye, vamos a ser honestos, aquí ninguno de estos congresistas es at large, no, ninguno es por acumulación, todos son de su distrito específico en Estados Unidos y probablemente no conozcan ni siquiera del estado vecino. Así que Puerto Rico, que les resulta más lejos, pues no está necesariamente en su radar, como no está en su radar, digamos, a un congresista de Wyoming lo que está pasando en Nueva York, ¿ves? Así que en ese sentido, el poderles llevar la información y decirles, yo necesito de su apoyo para esto. A mí me gustó mucho que ellos hicieran la pregunta puntual. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que tú específicamente qué necesitas de mí? Mire, yo de usted necesito apoyo en este asunto y en este asunto. O sea que ellos están claros en qué querían preguntar para entender el problema y luego preguntarnos, ok, ¿y qué tú quieres que yo haga con esto? Pues esto es lo que yo quiero que usted haga. Así que ha sido, te digo, salgo muy satisfecho de estas reuniones, incluso de los temas que hemos podido tocar, temas que tienen absoluta relevancia para Puerto Rico, Medicare, Medicaid, seguridad nacional, temas de energía, los temas de la Junta de Control Fiscal, que hoy día son preocupación primordial para los puertorriqueños. Y parece que hay más amor con Pablo José también, porque están como que radicando cositas así, ¿no? Yo te voy a decir lo que te voy a decir. Como un acuerdo con ¿Hay querencia? No. ¿Hay querencia? Te voy a decir con toda la transparencia del mundo, porque yo sé quitarme el sombrero del político y ponerme el sombrero del profesor. Ajá. Y ese sombrero de profesor es muy objetivo. Como político yo represento un partido y represento una ideología y lo hago con la fuerza que eso requiere. Uh-huh. Ahora, te tengo que decir, todos excepto uno de los congresistas dijeron no saber ni quién es Pablo José. ¿Cómo, Todos excepto uno de Nueva York. Los demás, incluso hubo uno de ellos que pidió que buscáramos en el celular una foto de Pablo José para ver si él alguna vez lo había visto, y cuando se lo enseñaron, se lo enseñó su staffer, cuando se lo enseñó, dijo, no sé quién es. Esa es la realidad. Pero no le dieron un premio a él la semana pasada por hablar bonito en el hemiciclo. Pues no sé. No tengo la más mínima idea, pero yo te puedo decir que todos, excepto uno, nos dijeron no saber quién es Pablo José. No haberlo visto, ajá, no poderlo identificar, enseñarle una foto y decir no sé quién es. Wow. Así que esa es la... Pero situación. Radicó el proyecto de la gobernadora y ese borrador era de la gobernadora y ayer radicó algo más ahí para lo de FEMA. Parece que hay conciliación, a lo mejor no hay amor, pero hay conciliación en los esfuerzos, senador, parece. Vamos a decirlo de esta forma, la gobernadora de Puerto Rico conoce y sabe quién es Pablo José. Los congresistas que van a tomar decisiones sobre eso no saben. Ay, Cristo. Mire, senador, parece que van a haber luchas nuevamente por nombramientos. Está en la cosa esa de Pritz y que la gobernadora, la opción es quitarles a ustedes el poder de confirmación. Y ahora también hay un bochinchito ahí con eso del procurador de las personas con impedimento también, que parece que está complicada la situación de conflicto de intereses con un abogado que radicaba pleitos frívolos. No sé si ha habido sobre eso. Vamos a ver otra sesión de problemas entre Jennifer y Tomás. No creo. Yo te digo una cosa, siempre yo
he respetado el poder que tiene la gobernadora de nombrar a su equipo de trabajo. Respeto el análisis que ella hace para escoger a esas personas que se van a sentar a dirigir las agencias. El background check. Bueno, el análisis que se haga, que puede incluir un background check, pero vamos a ser claros. Yo también, y esto lo digo yo, esto yo no lo he hablado con la gobernadora, también entiendo que pueden haber informaciones que se dejan de comunicar, se dejan de decir y que naturalmente van a salir a la luz pública en algún momento. Eso le puede pasar a cualquier gobernador cuando nomina, es lo que me estás diciendo. Yo pienso que algo como eso le puede, porque acuérdate de un detalle. Ella ha tenido suficiente como para 3 administraciones de gente que no les ha hablado claro, parecería. Lo ha dicho el presidente del Senado, inclusive. ¿Verdad? Yo no entiendo que es siempre el poder que se le da al gobernador o a la gobernadora en este caso para nombrar a su equipo de trabajo, pero también hay que hacer un due diligence de cotejar quiénes son estas personas, porque el consejo del consentimiento que ofrece el Senado no se da en un vacío, o sea, se tiene que dar luego de una investigación adecuada en la que descarguemos las funciones que nos corresponden, y me parece que en esta situación del procurador, nuevamente, tengo que decirlo públicamente, Eddie, no conozco los detalles, yo no tengo toda la información, ¿Usted no tiene power para ver los 7,000 resúmenes esos que había en un portal donde la gente enviaba? ¿No le dieron ese password? A mí. Sí. Porque yo no soy el gobernador, ¿por qué me van a dar ese password? No, para ver, para hacer el monitoreo y ver si esa gente las calificaciones que pueda tener antes que los nombren. No, porque es que yo tengo que confiar en el equipo de la gobernadora. Bueno, ellos hicieron el análisis para el nombramiento y entonces el Senado tiene que hacer el análisis para la confirmación. Hicieron el de Garfer, hicieron y varias pues se hizo la evaluación posterior, Eddie, y la evaluación que hace el Senado, bueno, pues generó una evidencia que se tuvo que traer a la luz pública porque era una información pública. Y en el caso del compañero David Figueroa, pues hay que tener presente que se le dará el due diligence, pero si la evidencia es clara y contundente, pues eso está ahí. Usted y yo tenemos un amigo en común que ha litigado contra esa persona y sostenidamente le han impuesto sanciones, en uno de los casos le limitaron los honorarios porque se entendía que pudiera partir de la situación impropia, ¿verdad? Y ciertamente, o sea, ahí están las imposiciones del tribunal y las determinaciones que ha habido en un momento dado. Que eso se lleve enredado al otro señor, pues es lo que yo creo que va a haber que mirar. Pero ¿por qué tan siquiera entrar ahí? O sea, no hay más nadie que pueda llevar a cabo ese desempeño que sea de la confianza de la gobernadora quizás. Bueno, la realidad es que yo entiendo que la gobernadora va a escoger a las personas que son de su confianza. Si la persona por encima de que tengan las calificaciones. Bueno, no, porque, oye, eso no tiene ningún sentido. La gobernadora no va a nombrar a alguien sin absolutamente ninguna calificación. Bueno, diría yo para ningún puesto, pero para este puesto que es el que estamos discutiendo, y en este caso, la situación que se está discutiendo en este momento, que obviamente no la tengo de frente ahora para poderte decir, mira, estos son los detalles, esta es la evidencia, pero levanta unas preocupaciones que en el Senado obviamente no van a quedarse sin atender. Las tenemos que atender, las tenemos que mirar, y si la cosa no es buena para nuestra gente, no es buena y se acabó, y hay que decirlo así como es. En el otro caso no es lo mismo, y déjame ver si refraseo esto mejor, porque ahorita lo hice con el senador Luis Javier Hernández. No es lo mismo que te hayan dado y te lo quiten a que nunca te hayan dado. Y verdad, duele más. En el caso del poder del senador o del Senado para confirmar si la gran solución para esta situación con Pritz de que no consiguen tener a alguien en propiedad es quitarle el poder de confirmación a ustedes. ¿Cuál es su postura en cuanto a eso? Yo sé que usted no se esconde para hablar de estas cosas, senador, porque, ¿verdad? De lo que se rumora y lo que hay, ya hay 2 pasados directores que dicen que se les presionó indebidamente con un contrato en particular y que la gran idea sea quitarles la confirmación a ustedes. ¿Cómo usted toma eso como senador electo? Bueno, yo te tengo que decir lo siguiente. En el término más estricto de la ley, la Constitución de Puerto Rico le da al Ejecutivo el poder de nombrar
y le da al Senado el poder de confirmar. Ujú. Eso está en la Constitución. Nosotros tenemos ese poder. ¿Por qué? Porque hay un sistema de pesos y contrapesos. ¿Para qué? Para garantizar un sistema representativo y democrático. Está para bien, pero como antes eso asegurarnos- no era así, pues ahora lo devolvemos a pero como lo era es. antes. Pero lo A es, pesar de Eddie, que hay y tú lo millones, sabes. cientos de millones de dólares que dependen de lo que diga o haga ese ser humano que esté sentado en esa silla. Pues tú sabes que la Constitución de Puerto Rico, a quien le da el poder de la confirmación, es al Senado. Eso está ahí. Ujú. Y eso es así. ¿Por qué razón? Porque el Senado de Puerto Rico es la voz de 3.2 millones de habitantes. Ujú. Somos los representantes de nuestro pueblo aquí en este sistema. Por lo tanto, para crear ese sano balance entre el poder de nombrar a una persona que va a tomar decisiones que impactan no solamente a ese sector de las personas con impedimentos, impacta a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tiene que manejar fondos que se asignan a esa agencia, que pueden ser estatales, que pueden ser federales, y son fondos del pueblo. Dicho eso, le Y corresponde federales al también. Senado confirmar. Esto parece Así que- privar a los ciudadanos de servicios honestos. Hemos oído eso antes, ¿verdad, senador? Privación de servicios honestos de un funcionario público. ¿Lo recuerda? No estoy claro de qué me estás En diciendo. todos los disculpa. últimos pliegos acusatorios que ha habido de funcionarios electos y no electos, funcionarios públicos, hay un cargo que se impone, que impone la Fiscalía Federal, que habla de privación de los servicios honestos de un funcionario en la gestión pública. Bueno, y eso es lo que estamos garantizando desde el Senado, Ujú. que la evaluación que se hace del funcionario nombrado sea una evaluación exhaustiva que nos lleve a comprender que es la persona ideal Que para no se estar va a ahí. dejar, que no se va a dejar presionar indebidamente. Bueno, Eddie, que lo que pasa es que yo te estoy hablando desde mis zapatos, Ujú. desde la integridad que yo cargo en mi cabeza y en mi corazón. Y así la ha sostenido No. desde las diferentes trincheras en las cuales ha estado. Desde siempre. Doy fe. Me gusta pensar que es que la gente debe ser así y me gustaría pensar que una persona que ha sido nombrada para ocupar un puesto tan importante como ese va a ser así. Pues yo le voy, vamos a decir esto, voy a partir de esa premisa. Si me traen evidencia en contrario, obviamente no la voy a ignorar. Ya para culminar, Y- senador, ¿le molesta que una gobernadora de su propio partido le reste poder al Senado que ya tiene? ¿Le Mira, incomoda mínimamente? No te sé. voy a decir lo siguiente, ni me incomoda ni me afecta. Lo que pasa es que como yo le voy a decir a la gente exactamente las cosas como son, le voy a decir que la gobernadora tiene el poder de nombrar y el Senado por la Constitución tiene el poder de confirmar. Y para Por cambiar eso es eso que habría vivimos que en el sistema legislar y jurídico. ustedes tendrían que estar de acuerdo en ceder su poder. Bueno, no solamente habría que legislar, habría que enmendar la Constitución a ver si eso se logra. Gracias, senador. Claro que Hablamos sí. la semana que Siempre a viene, tus Dios órdenes. mediante. Un abrazo. Un abrazo. El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y de los Jurídicos del Senado. Pausamos y regresamos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.